Son de todos los vestigios legados por los egipcios de la antigüedad los más portentosos y emblemáticos reconocidos, construidas como criptas reales para los faraones desde el año 2700 a.C., con bloques de piedra revestidos de caliza. Eran, a la vista, grandes construcciones de color blanco, y es que hay muchos misterios los que rodean a las pirámides de Egipto. ¿Fueron creadas por los aliens? ¿Sirven para comunicarse con otros planetas? ¿O simplemente para el día de hoy nosotros pensamos los humanos fueron capaces de crearlas solo o necesariamente tuvieron alguna ayuda extraterrestre? El día de hoy te traigo todos esos misterios y todas esas incógnitas resueltas. Así que ponte cómodo y acompáñame al siguiente video. Para nosotros es muy difícil imaginarnos o pensar que hace tantos miles de años el humano haya tenido la tecnología suficiente como para crear tremenda estructura, ya que en esos años era muy poca la tecnología con la que se contaba o del conocimiento que nosotros tenemos. Por eso surge la incógnita: ¿cómo lo hicieron para lograr llegar a construir tal magnitud de edificaciones? Estas fueron las primeras grandes construcciones que sentaron las bases de la arquitectura moderna. Sin embargo, como muchas de ellas fueron creadas sin dejar un registro claro de cómo fueron diseñadas, aún seguimos intrigados sobre cómo idearon patrones y métodos para que sus obras fuesen tan duraderas. Por ese motivo resulta bastante interesante adentrarse en este tipo de historia, porque no tenemos idea cómo pensaban las personas hace 4000 años atrás, pero sí podemos tejer o pensar teorías para poder ver con mayor criterio cómo es que estas pirámides fueron concebidas. Primero, se sabe que las 3 pirámides tienen una perfecta alineación. Esto es uno de los mayores misterios que esconden las emblemáticas pirámides de Egipto, ya que uno se preguntará cómo es que lograron situarlas tan perfectamente y tan bien alineadas a los puntos cardinales en aquella época. Es decir, cada cara de su milagro arquitectónico miraba a cada punto cardinal con un margen de error muy pequeño, casi invisible, y están creadas en líneas casi perfectas. Un fenómeno bastante extraño para haber sido planeado hace 3500 años. Durante mucho tiempo se pensó que los egipcios usaron la estrella polar o la sombra del sol para crear una línea recta. Sin embargo, aún no tenemos vestigio o no podemos comprobar tal teoría. El arqueólogo e ingeniero Glenn Dash publicó en The Journal of Ancient Egyptian Architecture su teoría de cómo pudieron haberlo logrado, y es una de las más factibles que se han presentado a la fecha. El experto asegura que los egipcios pudieron haber usado el equinoccio de otoño, el que corresponde al día en que la mañana y la noche duran el mismo tiempo, para crear una línea recta. Para demostrarlo, realizó un experimento haciendo marcas siguiendo la sombra del día con un palo, marcando puntos con intervalos de tiempo, lo cual comprueba que es posible crear una línea recta con ese método. Sin embargo, es imposible saber si esa fue la forma en que lo hicieron, ya que no hay un registro de planeación ni de construcción. ¿Para qué los egipcios las habrán construido?, se preguntarán ustedes. Al principio de este video dije que eran usadas como criptas para los faraones, pero ahora responderemos bien esa incógnita. Es sabido y es de conocimiento general el uso que se le daba a algunas pirámides. Las personas adineradas podían costear ese tipo de edificaciones para ser usadas como sus tumbas, como lo hacían en esos tiempos los faraones. Sin embargo, no se sabe para qué estaban destinadas las 3 grandes pirámides de Giza. Se cree que fueron creadas para guardar los restos del faraón Khufu y de algunos de sus sucesores, pero eso aún no se ha comprobado. A pesar de que cuentan con cámaras de entierro, no hubo restos ahí. Esto puede explicarse por las distintas veces que algunos criminales saquearon los sitios más de 1000 años antes de la era de Cristo, lo cual impide saber su verdadero propósito. ¿Qué arquitecto habrá tenido el intelecto o se habrá imaginado capaz o se le habrá ocurrido el diseño de estas tan emblemáticas estructuras? Pero tú pensarás que fueron los aliens, pero no fueron ellos. Siguiendo la teoría de que se crearon para Khufu, algunos expertos
creen que su Vizier, el Vizier es el segundo en cargo del imperio, llamado Heimiunu, fue el diseñador. Aún resulta increíble la forma en que fue concebida, especialmente porque parece que el hombre pudo haber entendido el concepto de pi para crear una proporción casi perfecta, con un error casi invisible que prácticamente no existía. Sin embargo, no fue así. Aquellos que la diseñaron usaron diferentes métodos que hasta el día de hoy se desconocen. Aquí viene una de las incógnitas más grandes que la humanidad encuentra hasta el día de hoy. ¿Por qué en esos tiempos, sin la existencia de maquinaria pesada o de grúas, se preguntarán ustedes cómo transportaron piedras de tal magnitud y de tal tamaño con tremendo peso? Pero es que en cuanto a la construcción, la ciencia concuerda en que se crearon con rocas extraídas de un lugar llamado Tura, aproximadamente a 500 millas del sitio. Tampoco estaban tan cerca. Aún existe debate sobre cómo fueron transportadas, pero la teoría que podría ser cierta, escrita por el arqueólogo Pierre Tade, la cual se basa en el análisis de un antiguo papiro, afirma que el material era transportado por botes que pasaban por distintos canales construidos a través del río Nilo. Se aproxima que 2.3 millones de bloques de piedra fueron transportados de esa forma a lo largo de casi 20 años. O sea, fue una construcción de nivel colosal que tomó un montón de tiempo para la época, sobre todo, lo cual está respaldado por un escrito en las paredes del interior de la Gran Pirámide. Ahora, a nosotros se nos ha dicho que los esclavos judíos fueron los encargados de construir las pirámides, o eso es lo que nos dice la cultura alrededor del tiempo. Pero ¿quiénes realmente fueron los que la construyeron? Durante cientos de años se creía que habían sido esclavos. Hay un arqueólogo que tiene una teoría que va en contra de que los esclavos fueron los encargados de construir las pirámides. Este arqueólogo se llama Miroslav Werner, el cual realizó distintas investigaciones para sostener que eran trabajadores entrenados que funcionaban con distintos niveles de jerarquía. Eran hombres hábiles que se dividían en dos grupos de 100.000 hombres cada uno, separados en 20.000 para distintas labores, y ganaban una especie de salario por su esfuerzo. Algunos piensan que solo era comida, pero aún se sigue debatiendo porque se piensa también que recibían otro tipo de remuneración. Hay que pensar de que estas edificaciones se mantienen en constante análisis por parte de arqueólogos e historiadores. Cada vez se ofrecen más explicaciones que muestran la insólita percepción de nuestros antepasados y cómo usaron técnicas básicas para crear obras inmortales que aún nos siguen intrigando. Y es que aún es difícil tratar de comprender y entender, primero, para qué las construyeron, segundo, cómo lograron esa alineación, y tercero, cómo es que movieron piedras de tal tamaño, tanta cantidad. Sinceramente yo pienso que es algo muy difícil de entender o muy difícil de dar una explicación concreta. Porque en esos tiempos, ya que no se tiene registro, no se sabe qué tipo de maquinaria usaron. Solamente existe la teoría de que fueron transportadas con botes mediante el río Nilo. Espero que el video de hoy te haya servido. Hay muchos misterios que rodean a las pirámides. Lo que te di hoy es solamente la portada de todo lo que ellas ocultan. Si quieres saber más sobre ellas o quieres entender más allá de las pirámides, dale like, comparte este video y coméntame qué otro tipo de misterio o qué otro tipo de información te gustaría que yo revelara. Así podemos hacer crecer más la comunidad y entregaríamos más conocimiento a todas las personas, ya que como este canal tiene como por propósito hacer a la gente mucho más culta. Muchas gracias y ten un excelente día.